Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega del Lado Oculto. Hoy recibimos con muchísimo gusto al escritor Milton Fornaro. Milton, el Pastilla Fornaro. ¿Cómo estás, Pastilla? Un gusto. Muy bien. De recibir. ¿Te puse Pastilla en cámara o queda demasiado...? No, está bien. Está bien. Mis amigos me dicen Pastilla. Bueno, gracias por permitirme un tratamiento de amigo. Pero en realidad digo, porque una persona que participa de una serie de televisión, como se dice ahora, de una ficción, que es nominada a los premios Emmy, a uno le impone cierto grado de respeto mayor a que ya te tenía por tu trayectoria. Bueno, Pero no es para tanto. No es para menos. No es para tanto. No, digo, para repasar para los televidentes que quizás no lo tengan presente, en el ciclo Somos, que dio el año pasado Canal 10, hay un capítulo que se llama Cadáver se necesita. Ese capítulo está nominado a uno de los premios Emmy dentro del género ficción. Así que, hablando de género, hay mucha tela para cortar. La literatura y la televisión, esa experiencia y también otras cosas que tengan que ver con el libro o con tantas otras cosas que podrían ameritar una charla con el Pastilla Fornaro. Pero antes vamos a repasar su trayectoria en este tape. Milton Fornaro nació en Minas en 1957. Se desempeñó como codirector del Diccionario de la Literatura Uruguaya, fue guionista de TV para el programa humorístico Plop, es autor de una obra teatral y de varios libros de cuentos y novelas. Una de ellas, Cadáver se necesita, fue llevada a la TV como parte del ciclo Somos de Canal 10 y obtuvo una nominación a los premios Emmy en el rubro de miniseries. Hoy en el Lado Oculto recibimos a Milton Fornaro. Cadáver se necesita es una novela tuya, que es además una novela de... Policial, novela negra, ¿cómo preferís que se le llame? La novela policial tiene dos vertientes. La novela Enigma, que es la que Sherlock Holmes, Agatha Christie. Y la novela inglesa, la novela, clásica, digamos. Seguro, la que va hasta 1920 en Estados Unidos, pues cambia y se le denomina novela negra. Hard-boiled, le llaman los norteamericanos novela. Chandler, Hammett. Hammett es el que cambia, ¿no? Después aparece después Chandler, Jim Thompson, James Caan. Hay una cantidad de escritores importantes y que cambia totalmente lo que era la novela Enigma, que era la resolución de un misterio. Generalmente lo que importaba en la novela Enigma era conocer quién lo había hecho, es decir, quién era el que mató a esa persona, y que además se generaban casi siempre en lugares cerrados, ¿no? En el siglo XIX en Inglaterra eran generalmente lugares cerrados. Luego, cuando las circunstancias sociales en Estados Unidos, la ley seca, la aparición de los gángsters. Sí, la crisis de los años 20, además, o que siguió a los años 20, claro. Los 20, y al impulso de periódicos muy baratos, se empiezan a generar novelas por entregas, por folletín. Y aparecen las novelas con otras características. Cuando Raymond Chandler habla de Hammett, tiene una imagen muy interesante que dice que Hammett saca el jarrón veneciano de adentro de la casa y lo deposita en el callejón. Es decir, lleva el crimen afuera, lleva el crimen a la calle, lleva el crimen al exterior, donde cualquier persona podía ser criminal y cualquier ciudadano que anduviera por la calle podía ser víctima de un crimen. Nosotros generalmente asociamos crimen a asesinato. Crimen es todo delito. Es decir, no es únicamente un asesinato. Y cambia el eje, cuando importaba en la novela Enigma, era quién, en la novela negra es ¿por qué? ¿Por qué? Me quedé pensando, hablaste del jarrón y hablando de este género en la última línea del Halcón Maltés.
Seguro. Que le preguntan de qué material está hecho y le dice del material que están hechos los sueños. Es decir, a cualquiera de nosotros nos puede pasar que estar... Shakespeare es eso. Bueno, claro, sí, metidos en esas circunstancias, porque a diferencia de los asesinos o de los criminales que tiene que investigar Hércules Poirot o Sherlock Holmes, que es una tipología más patológica, si quiero, más pasión, más El fundador, digamos, de lo que se llama novela policíaca es Poe, que escribe 4 obras de corte policíaco. Pero es el que inventa un detective, por ejemplo. Las 4 obras transcurren en París. Él estaba viviendo en Estados Unidos, pero las 4 obras le daba más prestigio hacerlo en París. Y el detective Auguste Dupin es una mente que trabaja. Es casi un cerebro puesto ahí. No sabemos nada de quién es él. Es decir, es un pretexto de una mente privilegiada para resolver un tema. Algo parecido pasa con Sherlock Holmes. No, Por más que no. con Holmes conocemos manías, detalles de su vida. Al revés. Cuando Conan Doyle inventa a Sherlock Holmes, Sherlock Holmes es un adicto, Sí. es un maniático. Sabemos una cantidad de detalles de Sherlock es cierto. Holmes. Es la primera vez que crea un detective de carne y hueso. A tal punto que en Baker Street, era que tenía Sí, eso, sí. tuvieron que, en el lugar donde supuestamente vivía el personaje de ficción, tuvieron que inventar el lugar Por o supuesto. reconocerlo como el lugar, Sí. Y, como si fuera un personaje, hubiera sido un personaje real. No, y además hay recorridas por Londres, por los lugares donde resolvió casos. Cuando Conan Doyle está aburrido, el personaje lo mata. Hay casi un movimiento popular inmenso diciendo que no puede morir y lo tiene que resucitar. Eso es la fuerza que tiene lo que llamamos ficción, que muchas veces nos interpela desde lugares mucho más reales que los géneros realistas, ¿no? Pero por supuesto, la gente llega a un punto en que confunde lo que es realidad y lo que es ficción, cuando está muy bien hecha. No al grado de Quijote, por ejemplo, ¿no? que se había poseído de tal manera... De las novelas de caballería. De la novela de caballería, que era un personaje de caballería. Ahora, para llegar a la televisión, por cuestiones cronológicas, la novela negra pasó primero por el cine, allá por los años 40 y 50. ¿no? Importantísimo, porque si bien la revista que publicaba esta novela era una revista de pulpa de papel muy barata, papel amarillento, el papel más ordinario que había. Y la novela, la revista por antonomasia donde publicaron los grandes se llamaba Black Mask, Máscara Negra, ¿no? Y esos fueron los que nutrieron el cine de Hollywood de los años 40. La con Maltés, por ejemplo, fue película. Y después una serie. Inclusive Chandler trabajó como guionista en Hollywood. Lo pasó muy mal. Él no estaba acostumbrado a trabajar con la presión de los estudios. Hay bastante bibliografía sobre Chandler trabajando para Hollywood. No, ¿sabes por qué te decía? Porque haciendo un flashback, recapitulando, para llegar a Cadáver se necesita, me acordé, no solo de esas grandes películas que son anteriores a mi nacimiento, pero tú te tenés que acordar siendo niño lo que era Ballinger de Chicago, por supuesto. o En la cuerda floja, que tenían varias cosas que
bueno, de hecho eran del género novela Sí. negra, que estaban narradas en primera persona, que eso desde el punto de vista Sí. narrativo es una singularidad también, ¿no? Sí, sí. Tenía una cantidad de características del cine negro, que era la narración en primera persona. Había ya una complicidad entre el telespectador y la serie o el guionista. Es decir, nosotros, el tema de los teléfonos, se usaba muchísimo en aquella época, como elemento para retardar la acción, ¿no? Nosotros sabíamos que había una llamada de teléfono, eso se congelaba, que iba a pasar algo, es decir, había códigos que nosotros manejábamos. La novela policial, desde la época que era novela desde Poe para adelante, la policial moderna, digamos, porque siempre hubo ficción policíaca. Caín y Abel, por ejemplo, en la Biblia es un caso, pero, digamos, y hay muchísimos otros casos que se pueden rastrear, pero la novela policial que empieza con Poe genera una cosa que antes no se había tenido en cuenta, salvo por los muy grandes escritores, que era el lector. La novela policial necesita del lector. La novela policial necesita crear un lazo y una complicidad que ninguna otra novela, de ningún otro subgénero, género, como quiera, lo necesita. En la policial, si vos no tenés al lector atrapado, pierde el efecto lo que estás haciendo. Lo mismo ocurre con las series policiales. La primera persona es una manera de acercarse al lector. Claro, es una bala de plata hablando de este tipo de cosas. Lo que pasa es que tenés que dar en el blanco, ¿no? Sí, si no... pero es muy importante porque la tercera persona, que puede ser, es una visión, la de la tercera persona del singular, que es la que se utiliza en general, y a veces también se utiliza en el plural, es la versión de Dios, es la versión de arriba, es la versión, digamos, deísta de la situación. Yo puedo describir, yo me anticipo, yo sé. Claro, no es parte de las pasiones en juego, ni de ni de los hechos en... Cuando vos utilizás la primera persona, tenés que ser mucho más verosímil, Claro. y tenés que ser, en alguna medida, mucho más humano. Claro. Tenés que resolver también tu presencia en la trama. Tenés que resolver tu presencia en la trama, pero además no podés... cuando yo escribo en tercera persona, si yo necesito contar algo que va a suceder dentro de un año, lo cuento tranquilamente. Claro. Y no pasa nada, porque es decir, yo soy el Dios Claro. de esa trama. Cuando escribís en primera persona, a pesar de ser también el narrador, etcétera, etcétera, que es una convención, cuando se crea, cuando... Eso también humaniza la narración. Humaniza muchísimo. Claro. Pastilla, tenemos que hacer una pausa. Dale. Cadáver se necesita. Vamos a llegar a ese punto. Estamos en la literatura que generó esa novela que a su vez permitió a toda esta casa y a Artigas en particular sentir el orgullo de estar peleando por un Emmy. ¿Alcanza con participar o vos sos de lo que dice no, hay que ir a ganar? Hay que ir a ganar. Bárbaro. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con el Pastilla Fornado.